اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Lo que vamos a ver ahora con respecto al tema del secreto es aquello que tiene que ver con las causas psicológicas. Ustedes saben muy bien que nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestras acciones en general son producto de varias cuestiones internas, que una de ellas, bueno, es el pensamiento y las convicciones o la certeza que tiene cada uno con respecto a su propio parecer, a su propia interpretación del mundo, de la verdad, del universo, del mismo ser humano, de Dios. Muchas cosas tienen que ver con cuestiones psicológicas, emocionales, afectivas, sentimentales. Entonces uno tiene que tratar de analizar el comportamiento del ser humano un poco en base a aquello que está detrás de esa apariencia, de esa manifestación, de la acción, justamente viendo lo que ocurre en el corazón, en la mente, en el espíritu. Y en ese sentido, bueno, en estas, digamos, clases o lecciones de ética, Ahlul Bayt alayhimus salam y el Corán hacen mucho hincapié en que las enfermedades tienen sus bases justamente en el espíritu, o sea, la enfermedad del comportamiento, la enfermedad de la acción del hombre se basa en la enfermedad del espíritu. Ahora vamos a hablar de algunas de estas enfermedades o algunas de estas causas psicológicas de la revelación de un secreto. Lo primero es lo que llama en árabe az-zarzara. Zarzara tiene que ver con esto de estar constantemente hablando, de esta cuestión de que mucha gente le gusta hablar y que hablar por hablar y sin ningún tipo de pensamiento y sin ningún tipo de motivo lógico y sin ningún tipo de necesidad. El tema es hablar, como mucha gente conocemos que, bueno, desgraciadamente tienen esta enfermedad que les gusta hablar y por cualquier tipo de motivo, digamos, que puede ser hasta cultural o familiar o de educación o de una crisis interna o de una necesidad interna, están constantemente hablando. Bueno, muchas veces esto de revelar los secretos tiene que ver con que estas personas, cuando ya no tienen más cosas que hablar de las cosas que se pueden saber y se pueden revelar, entonces comienzan a hablar también sobre aquello que tenían que haber ocultado. El imam Ali alayhi salam dice: Iyaka wa fudul al-kalam fa innahu yudhir min uyubika ma batun. Dice, ten cuidado, el imam Ali aconseja, ten cuidado con hablar de más, hablar cosas que no son necesarias, porque hay muchas narraciones que hablan de que uno cuando habla lo necesario, habla lo que se debe hablar, habla en la medida, digamos, de lo adecuado, y no hablar por hablar. O sea, desgraciadamente muchas veces en nuestra cultura está esta cuestión de salir solamente para hablar. Hay veces que uno tiene necesidad de hablar, es correcto, hay veces hay una obligación de hablar, es una responsabilidad de hablar, es correcto. Pero esto que muchas veces se reúnen los compañeros o los amigos, por ejemplo, y están 4, 5, 6, 10 horas, 15 horas, o más o menos, digamos, hablando, y es hablar por hablar, o sea, ni siquiera cosas importantes, ni siquiera cosas que son beneficiosas, o cosas que de alguna manera tienen que ver con un beneficio, con el desarrollo, con la perfección. No, hay veces se reúnen simplemente por hablar cuando no quedan más palabras. Por ejemplo, empiezan con los chistes, cuando se terminan los chistes se empieza con las historias, se terminan las historias, se empiezan a imaginar y a soñar y empiezan a hablar del futuro. Entonces, esa cuestión de fudul el kalam, hablar lo que no es necesario, hablar de más, dice, no, ten cuidado con eso, porque ciertamente eso permite que se manifiesten muchos de los defectos que estaban ocultos, los defectos de uno mismo. O sea, cuando uno habla mucho, bueno, ahí salen las cosas buenas y las cosas malas, o sea, especialmente aquellos que hablan mucho sobre sí mismo. Generalmente ahí puede ser que entonces a través de esas palabras se digan cosas buenas y que uno quiera de alguna manera defenderse a sí mismo por el tema del amor propio. Y muchas veces salgan cosas sin darse cuenta que le perjudican porque son defectos que estaban ocultos. وَيُحَرِّكُ عَلَيْكَ مِنْ أَعْدَائِكَ مَا سَكَنَ. Y también, digamos, es como que estimula a muchos enemigos que estaban de alguna manera sin movimiento, o sea, no estaban atentos. Entonces, cuando uno habla mucho, puede ser que aquellas palabras que no son necesarias también hacen mover al enemigo.
Y hay otro hadith que dice, al-ikthar yudil al-hakim. Dice, el hablar de más, el hablar mucho, hace que la persona sabia o la persona que de alguna manera es respetada, sea humillada. Porque ustedes saben muy bien que las palabras al fin y al cabo tienen su efecto en el corazón, tienen su efecto en la otra persona. Entonces la persona cuando habla de más, habla lo que no es necesario, habla lo que no es oportuno, no es adecuado. Entonces la otra persona ya se va a dar cuenta que esta persona lo único que quiere es hablar por hablar, porque de alguna manera nuestra obligación no es simplemente hablar por mover la lengua, sino es hablar para hacer llegar un mensaje, hablar para hacer llegar un beneficio, o hablar para poder perfeccionar, o para poder aconsejar, o para poder guiar. Pero cuando uno habla por hablar y empieza a hablar cualquier cosa, ya hasta el sabio termina siendo humillado, o sea, en el sentido que la gente dice, bueno, esta persona no tiene de sabiduría más que el nombre, porque en realidad habla demasiado. La otra causa psicológica puede ser lo que llaman hubb al-dhuhur, el querer ser el centro de atención, por ejemplo, el querer estar siempre, digamos, que todo el mundo nos esté mirando, que todo el mundo esté hablando de nosotros, que todo el mundo esté atento a nosotros, esté pendiente de nosotros, que eso también es otra enfermedad. Entonces muchas veces uno termina hasta hablando cosas de más o revelando un secreto sin darse cuenta, simplemente para que la gente diga, bueno, tal persona sabe cosas que nosotros no sabemos, tal persona tiene relación con gente importante, tal persona, por ejemplo, conoce de muchas cosas que nosotros no conocemos, solamente para que la gente hable bien de él, o como decía al principio, ser el centro de atención. Muchas personas tienen esa enfermedad que lo que quiere es que la gente lo mire, que lo admire, que lo contemple, que hable bien de él. Que esa también es una enfermedad del alma que puede afectar, obviamente, a lo que venimos diciendo, esto de develar o de revelar un secreto. Lo otro es el tasahul o el istihtar, que tiene que ver con esto de subestimar esta cuestión de revelar un secreto. Muchas veces la gente no tiene, digamos, conciencia, entonces subestima, como diciendo, bueno, tal cosa lo sabe todo el mundo, por ejemplo. Y no, muchas veces uno le está abriendo los ojos a las otras personas. Hay muchas cosas que se mantienen ocultas durante años y si no hubiera sido por esa palabra o por esa revelación del secreto, nadie lo hubiera sabido. Pero muchas veces la gente subestima eso, dice, no, bueno, eso. Si tal persona hizo eso, pues entonces, bueno, todo el mundo lo sabe, o se cree que todo el mundo está enterado, o piensa que de alguna manera es normal decirlo, que si lo dice no va a perjudicar. O sea, esto de subestimar, esto de creer, digamos, que no tiene importancia, de quitarle importancia a la cuestión, eso muchas veces termina justamente perjudicando. Lo otro es el tema del odio y la envidia. Muchas veces una persona simplemente revela un secreto porque odia a la persona que lo oculta, o porque tiene envidia de él. Entonces, para poder, digamos, dañarle de alguna manera, porque el envidioso además al fin y al cabo lo que desea es el daño del otro, entonces devela o revela un secreto. Muchas veces no, tiene que ver con esta cuestión de tratar de estimular al otro en contra de alguien, por ejemplo, o por ejemplo que en una discusión, en un debate se suele dar, especialmente entre los niños o entre los adolescentes, por ejemplo, que uno empieza a estimular al otro, digamos, a ponerlo nervioso, a tratar de mover sus sentimientos, sus susceptibilidades a través de aquellas cuestiones que a veces como una palabra puede ser como una flecha que atenta en contra de su corazón. Bueno, esas cuestiones, por ejemplo, si alguien está hablando y es una persona que sabe y yo le digo, por ejemplo, usted no sabe nada, usted es un ignorante, bueno, eso mueve susceptibilidades, mueve sentimientos, puede ser que eso de alguna manera también sea una de estas causas psicológicas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.